Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y pues hoy tenemos la lección correspondiente al día lunes, mayo 6, que titula Periodos Proféticos. Y pues antes de que comencemos con la lección nuestra de este día, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, oh Padre, porque nos das un nuevo día. Y en este momento te quiero hacer primero la petición por mis hermanos que están enfermos. Tú sabes cuáles de ellos están enfermos. Tienen sus enfermedades físicas, sus dolencias físicas. Tú sabes cuáles están con sus dolencias espirituales, corazones rotos, hogares en problemas. Tú sabes, Señor, todos y cada uno de ellos las dificultades que tienen. Quiero que tú, Señor, te pido que seas en cada una de sus vidas, dándoles paz, dándoles sanidad en los casos en los que se necesita sanidad física, pero también una sanidad espiritual, en aquellos en los que hace falta la sanidad espiritual y la sanidad de sus hogares. Padre bueno, también te quiero pedir porque tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento para dirigirnos en el estudio. Que sea Él nuestro maestro y director y que nos permita comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, para mí es muy complicado abordar estos temas. El tema de hoy y el tema de esta semana es un tema demasiado profundo, y pues la lección lo toma dando por entendido y por sentado, porque claro, estos son lecciones de escuela sabática, se supone que como adventistas ya más o menos manejamos esta temática dentro de la concepción y dentro de el sistema de interpretación profético que la iglesia adventista maneja. Entonces, claro, da por sentado muchas cosas y pues no profundiza en explicar algunas cosas, y para mí es bastante complicado porque mi deseo y mi anhelo es poder profundizar más y pues el tiempo no nos da. Y pues no me enrollo más porque si no, menos que me va a dar el tiempo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y en el versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Como veíamos en el día de ayer, el lenguaje de Apocalipsis en general es muy simbólico, o es prácticamente en su totalidad simbólico. Solo pequeñas porciones del libro podríamos tomarlas como literales, como por ejemplo la introducción al Apocalipsis, algunos puntos específicos. Bueno, hay muy pocos puntos que se podrían tomar de manera literal. Por consiguiente, estos periodos de tiempo, como los 1260 días, no podemos tomarlos de forma literal. No es una sana interpretación, siendo que estamos navegando entre símbolos uno tras otro. Arbitrariamente digamos, vale, sí, esto es simbólico, pero aquí esto tiene que ser literal. Pues no podemos ser arbitrarios, tenemos que ser consecuentes con lo que el mismo texto nos está advirtiendo. Estos periodos son simbólicos y están expresados de tres maneras distintas. La primera manera en que está expresado este periodo es así: 1260 días. Pero está expresado en otros sistemas distintos, o sea, de otra manera diferente. Por ejemplo, en el capítulo 12, vamos a ir a Apocalipsis, en el capítulo 12, en los versículos 6, 14 y 15. El versículo 5, 6, 14 y 15. Lo voy a leer primero en la versión de la Reina Valera de 1995. Capítulo 5 y 6 dice: ella dio a luz a un hijo varón
que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Este es exactamente el mismo periodo que aparece en Apocalipsis 11:3, lo que nos da a entender que esta porción del capítulo 12, los versículos, sobre todo el versículo 6, se refiere al mismo periodo de tiempo, porque está expresado exactamente en el mismo lenguaje, aunque puede expresarse de otra manera, en otro lenguaje diferente. Por ejemplo, en los versículos 14 y 15, que dice de la siguiente manera, los versículos 14 y 15. Pero se le dieron a la mujer las alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto. Es otra vez, o sea, es un texto paralelo al versículo 6, porque si ven, es la misma huida al desierto. En el versículo 6 dice que la mujer huye al desierto para ser sustentada allí por 1260 días. Aquí dice que se le dan las alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente o del gran dragón. Está utilizando muchas figuras, pero son figuras que son paralelas, es decir, simbolizan lo mismo, porque Satanás en los versículos del 7 en adelante es llamado la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ese es el dragón. Y dice que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta es otra forma de mencionar el mismo periodo. En el versículo 6 dice 1260 días. Aquí se dice un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y es exactamente el mismo periodo. Y muchos dirán, pero ¿cómo que es el mismo periodo? ¿Cómo puedes decir tú que es el mismo periodo? En el lenguaje figurado, en este tipo de lenguaje figurado, un tiempo equivale a un año. Y tiempos es una forma plural que significa dos. Cuando es algo que significa dos, en el plural no se utiliza el numeral, o sea, no se utilizan dos tiempos o dos manzanas o dos, no, en hebreo se utilizaba, o en griego, en la concepción hebrea, se utilizaba la expresión tiempos para indicar que eran dos. Y luego medio tiempo. En total sería un año y 2 años y medio año. En total, 3 años y medio. Esos 3 años y medio en aquella época eran 12 meses, cada año 12 meses de 30 días, en total 360 días. Si multiplicas 360 días por 3 años y medio, 360 días por 3 y medio, eso te da 1260 días. ¿Y cómo sabemos que un tiempo equivale a un año? Porque en la profecía que se le hizo a Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel, en el capítulo 4 de Daniel, se le dice a Nabucodonosor que pasarían sobre él 7 tiempos de su locura, o sea, que iba a estar loco por 7 tiempos. Pero el mismo capítulo explica que fueron 7 años los que pasó Nabucodonosor fuera de su trono, loco, creyéndose un animal, una bestia del campo, y dice que cuando se concluyeron esos 7 tiempos, entonces él volvió su razón y bueno, y fue devuelto al trono. El lenguaje es de que cada tiempo es un año. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Eso es sabido por todos los intérpretes y traductores de la Biblia. Es tan conocido que algunas versiones de la Biblia no traducen este texto de forma literal, tiempo y tiempos y medio tiempo, sino que lo traducen al lenguaje nuestro. Por ejemplo, la traducción al lenguaje actual dice, omitamos lo de la gran águila, y dice, hacia un lugar en el desierto donde la cuidarían durante 3 años y medio. Algunas traducciones, como por ejemplo la traducción al lenguaje actual, ya no toma de forma literal como lo dice en el idioma original, sino que
lo traduce a la forma como lo diríamos nosotros, a nuestro lenguaje, por eso dice al lenguaje actual. Entonces dice durante 3 años y medio. Sin embargo, la mayoría de traducciones siguen traduciéndolo de manera textual, de manera literal, como viene del lenguaje, durante un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En general, eso simbolizan 3 años y medio que multiplicados por 360 días cada año nos dan 1260 días. Pero ese mismo periodo es mencionado desde otra perspectiva. Voy a devolverme a la Reina Valera del 95. Y pues el versículo 15 dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Y en el capítulo 13 aparece ese mismo periodo, pero ya aparece con otra forma distinta de mencionarse. En el capítulo 13 y en el versículo 5 dice de la siguiente manera: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Esa es la tercera forma como se menciona el mismo periodo, lo que significa que en el capítulo 13 y en el versículo 5, en el capítulo 12, en el versículo 6 y en el versículo 14 y en Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice: y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Todos estos pasajes están hablando del mismo periodo, o sea que están hablando exactamente del mismo poder, el mismo poder actuando durante ese mismo tiempo. Y es un poder que es romano, porque el dragón, además de representar a Roma, no sé si ya lo habíamos mencionado en alguna lección anterior, pero el dragón, además de representar a Satanás, también representa a Roma, porque recordemos que en el capítulo 12 el dragón está parado delante de la mujer para devorar a su hijo tan pronto naciera. Y recordemos que quien intentó matar a Jesús tan pronto naciera no fue literalmente Satanás parándose delante de la mujer para matarlo, sino que fue el Imperio Romano a través de su títere, Herodes el Grande, quien quiso matar a Jesús. Es decir, Satanás a través de su influencia y obrando a través de sus secuaces, que era el Imperio Romano, quiso matar a Jesús. Vale, al final me he enrollado, no soy capaz. Vale, este es un periodo que son 1260 días. Este periodo es un periodo que comienza cuando el poder romano papal, la iglesia romana papal, surge como el poder dominante en la historia. Porque los días que aparecen allí, y recuerde que comenzamos diciendo que eran días no literales, son días simbólicos, porque los capítulos, todos estos capítulos son capítulos puramente simbólicos, así que si es prácticamente todo simbólico, no podemos decir que los periodos proféticos, los tiempos, son literales, también son simbólicos. Y en la profecía cada día representa un año. Entonces serían 1260 años. Ese tiempo no lo puede vivir una persona. Ese tiempo lo vive, es un sistema, una sucesión de personas, una sucesión de cabezas visibles, por así decirlo, durante 1260 años. ¿Cómo sabemos que un día equivale a un año? Eso lo tenemos porque hay textos que lo corroboran. Ezequiel capítulo 4 versículo 6, Números capítulo 14 versículo 34, y hay más textos. Esos dos son como los que más se utilizan para probar esto de que un día equivale a un año.
Esto comienza en el año 538, cuando la dominación papal comienza, y finaliza en la Revolución Francesa en el año 1798, que es de lo que hablaremos en el día de mañana. La Iglesia romana se unió al poder secular, al poder político, para extender su autoridad sobre toda Europa, y durante esos 1260 años en los cuales el poder papal dominó el mundo, los dos testigos se vistieron de cilicio, es decir, profetizaron siendo prácticamente, es que no sé cómo expresarlo. Eso de estar vestidos de cilicio significa que la palabra de Dios, los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, profetizaron siendo como opacados, ocultados por el poder papal. Sus verdades quedaron ocultas bajo un cúmulo de tradiciones y ritos. Estos dos testigos seguían profetizando, la Biblia aún seguía hablando. Aún en medio de esa gran oscuridad espiritual, la palabra de Dios se conservó. Había quienes apreciaban y vivían según los preceptos de esta palabra. Pero, en comparación con las masas de Europa, eran muy pocos los que realmente le daban el valor debido a la palabra de Dios. Los tales como, por ejemplo, los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley. Muy pocos, pero grandes y valientes personajes, reformadores increíbles que mantuvieron en alto el estandarte de la palabra de Dios. Reformadores que fueron fieles a la palabra de Dios tal como ellos la entendieron en su estudio de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios no muere. La palabra de Dios permanece para siempre y la historia lo ha corroborado. Pero mi invitación en este día es para que la palabra de Dios viva en ti, en tu corazón. Que tú seas uno de esos portaestandartes que levante en alto el estandarte de la palabra de Dios, que prediques la palabra y que la sientas en tu corazón. Que todos puedan ver que tú eres un verdadero cristiano y que la palabra de Dios es tu única regla de fe y doctrina. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan estos videos, esta palabra que hemos estudiado en este día con todos aquellos a quienes ustedes puedan llegar. Que se suscriban al canal y obviamente que nos dejen sus comentarios, lo que nos quieran dejar allí acerca de la lección, preguntas, lo que sea que necesiten. Y pues, mis queridos hermanos, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.